Perfecto, muchas gracias, Adri. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este webinar impartido por la consultora Avelar y Castillo y promocionado por IDC. Soy Rebeca Solano, licenciada en Relaciones Internacionales con experiencia en gestión de proyectos organizacionales, y hoy estaré moderando la conversación en donde platicaremos acerca de las renovadas relaciones individuales de trabajo que surgen a partir de la reforma laboral. Y para ello les voy a presentar a los expertos que nos han estado acompañando en ya varios webinars que hemos impartido de Derecho Laboral. Por un lado tenemos a Enrique García Conde. Él es licenciado en Derecho, cuenta con diplomados en Derecho de Amparo y Administración de Empresas para el área de Recursos Humanos. Posee un Leadership Degree y un posgrado en Derecho. Ha sido socio de diversas firmas de abogados y experto en negociación colectiva con muchos años de trayectoria. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias, Rebeca. Agradeciendo otra vez la oportunidad a Avelar Castillo y Consultores y a la audiencia de IDC que comparta con nosotros este tiempo. Ay, te agradecemos a ti, Enrique. La verdad es un placer volver a compartir foro contigo. También tenemos la presencia de José María Velar, perdón. Él es licenciado en Relaciones Industriales y en Derecho. Está especializado en Derecho Laboral, Gestión de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional. Cuenta con certificaciones de Master Coach y en 2002 fundó la firma Avelar y Castillo Consultores Asociados. ¿Cómo estás, José María? Bien, bien. Muchas gracias, Rebeca, cuidándonos como debe de ser. Gracias de nuevo por la introducción. Enrique, gracias por estar con nosotros y obviamente al patrocinio de IDC y principalmente a todo el auditorio que hoy nos acompaña. Bien, pues de vuelta les vuelvo a agradecer el tiempo que se están tomando y todo el conocimiento que nos van a estar compartiendo en esta hora. También hay que agradecer a toda la gente que nos está observando desde el otro lado de la pantalla. Les agradezco mucho por destinar el tiempo a este foro. Y le quiero recordar que al final de la entrevista siempre tenemos la dinámica de preguntas y respuestas. Entonces, conforme la plática vaya dando lugar, ustedes pueden ir formulando sus preguntas y las pueden ir poniendo en la caja que ven del lado abajo, del lado derecho de Q&A, es preguntas y respuestas. Entonces, cuando nosotros terminemos la entrevista, trataremos de responder las más que podamos, ¿vale? Entonces, bueno, ahora sí vamos a arrancarnos con lo bueno, Enrique y José María. A ver, como lo hemos mencionado, desde mayo del año pasado México tiene un nuevo modelo laboral, ¿no? Una iniciativa que plantea cambios relevantes. Uno de ellos se da en cuestiones de libertad sindical y negociación colectiva, que es un tema que ya abarcamos y discutimos en el webinar pasado. Otro cambio que se arranca es la justicia laboral, que la justicia laboral pasa del poder ejecutivo al poder judicial. ¿Y qué queremos decir con esto? Pues que las juntas de conciliación y arbitraje se transformarán en tribunales laborales, los cuales buscarán realizar de una manera pues más libre, más ágil todos los procesos dentro de la misma. Entonces, sin duda, hay muchos otros cambios laborales que ya nos vienen pisando los pies, que ya están presentes, cambios que benefician no solo a uno, sino yo les diría a los tres participantes del sector, que son los empleadores, los trabajadores e inclusive los sindicatos. Entonces, sin duda alguna, se está modificando significativamente el panorama laboral actual del país. Entonces, lo primero que con lo que me quiero arrancar, es que nos compartan en qué consiste en sí el cambio que trae la reforma laboral en las cuestiones individuales de trabajo. Bueno, Rebe, en realidad creo que es importante hacer un pequeño contexto de lo que estamos haciendo, de lo que está cambiando en nuestra reforma, más allá de la contingencia que trae el COVID y que son cambios que se han sembrado desde el año pasado, ya traen sus antecedentes derivados desde el Tratado de Libre Comercio que sienta muchas de las bases. Tenemos una serie de situaciones que para este sexenio tenemos como el plan estratégico de la Secretaría del Trabajo para cambiar la cara de las relaciones laborales, cómo se presentan, cómo se administran y sobre todo la transparencia que traen. Entonces, si me quieres adelantar, por favor, los tres elementos básicos que tiene esta estrategia de la Secretaría del Trabajo para este sexenio es, obviamente, como mencionaste, la impartición de justicia que va a afectar la forma en cómo el Estado, a través de su órgano judicial, transmite, administra todos los problemas de índole laboral que se puedan llegar a presentar. ¿Cuáles son las reglas del juego que todos los empresarios y trabajadores, así como los sindicatos, deberemos de seguir, ¿sí? Bajo este entorno
laboral más profesionalizados, por decirlo de alguna manera. Entraremos en ese detalle más adelante, ¿sí? En todo el terreno de la justicia laboral. También tenemos un capítulo que es súper importante, que está sembrado desde los principios del Tratado de Libre Comercio, que además es algo que se ha necesitado, una remodelación en la impartición y administración de lo que es la democracia sindical, la administración de todas las actividades que conllevan el trabajo en materia de la democracia sindical, tanto internamente como su relación con los trabajadores. Y bueno, por último, la constitución de los centros de conciliación y registro laboral, que es un cambio estructural súper importante, el cual vamos a platicar en un momento más. Si quieres avanzar, por favor. ¿En qué consisten, cuáles son esencialmente los cambios que nos impactan en materia de justicia laboral en el terreno individual? Primero, claro, tienes cosas que son benéficas para el trabajador desde una perspectiva práctica que se pueden entender como beneficios, que es, por ejemplo, la obligación del patrón de entregar clara y llanamente a todo trabajador, ¿sí? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuál es su salario? Porque en algunas ocasiones, como patrones, omitimos algunos detalles, ya sea por displacencia, por olvido o simplemente por no quererlo hacer, pero hoy día es parte del derecho del trabajador y todas las empresas quedan obligadas a hacerlo de una manera transparente, consistente y que debe de quedar evidencia de ello para en caso de una inspección se pueda demostrar que se ha cumplido con esta obligación patronal. Por el otro lado, también tenemos ahí que el contrato, bueno, pues tienen que estar designados los beneficiarios y esto es para mitigar una circunstancia que ya se ha presentado en el pasado con el fallecimiento de un trabajador, no deja quiénes son los beneficiarios y hay ciertos beneficios para los deudos que deben de poderse manejar de una manera transparente y fluida para no entretener estos pagos de seguros o cualquiera que estos sean de una manera puntual y clara. Obviamente buscamos que se erradique la discriminación en el centro de trabajo, que no haya un problema ni por género, ni por incapacidad o discapacidad de cualquier trabajador o por raza o por etnia, que sean tratados de manera igual, no importa qué, siguiendo nuestros principios de nación constitucionales. Y obviamente erradicar la violencia en el centro de trabajo, el acoso sexual a la mujer y darle la erradicación del trabajo infantil, pero sobre todo darle un posicionamiento de igualdad a la mujer, al que ha habido mucho movimiento, pero lamentablemente todavía no llegamos ahí. Claro, aprovechar los aspectos tecnológicos de los recibos de pago, la declaración de los trabajadores en cuanto a que deben de estar de acuerdo con el sindicato y cualquier descuento que por esta naturaleza se genere, deben de estar ellos de acuerdo y si no, no debe de haber ninguna clase de represalia y sobre todo no le deben de descontar el trabajo, esas cantidades al trabajador. También se habló ya de la reglamentación del trabajo del trabajador doméstico, documentarlo y se vuelve una obligación darlos de alta ante el Seguro Social. Si quieres adelantarme, por favor. Licencia para los hijos, para los padres que tengan niños con cáncer, sus hijos, para poderlos atender. Es una terrible enfermedad y requiere de mucho tiempo para esos procedimientos. Hay muchas cosas que platicar ahí, pero al final de cuentas por ahí vamos. Y ya entramos en un terreno de cambios procesales de impacto, el cual le voy a invitar a que en su momento Enrique nos platique un poquito más al detalle de ellos, como son todo el procedimiento del despido justificado, cómo se debe de hacer, qué cosas ya no vamos a necesitar, como el aviso de rescisión y el protocolo que ha cambiado a partir de esta nueva legislación que ya está vigente y sobre todo la eliminación, como bien mencionaste hace un momento, de las juntas de conciliación arbitraje, dejan de existir en ese modelo y ahora se van a volver tribunales de administración de justicia laboral regulados por jueces laborales, ¿sí? Y que nos van a llevar a un procedimiento primariamente escrito, sí, aprovechando algunas de las virtudes de la tecnología electrónica, comunicación y algunas de las
participaciones se llevarán a través de estos medios y todavía alguna desahogo de pruebas de manera oral, pero primariamente el formato cambia significativamente y como lo mencionábamos hace un momento, la estructura se modifica, aunque sigue existiendo el periodo conciliatorio como un elemento primario de inicio para cualquier juicio individual, teniendo restricciones y limitaciones muy puntuales para hacerlo expedito. Perfecto. Oye, la verdad es que los cambios se vienen buenos. Yo creo, te podría decir que ya era hora que llegaran a México. La verdad, cambios que todos hemos estado esperando por mucho tiempo. Entonces, quiero que me compartan. A ver, Enrique, José María ahorita ya nos platicó los cambios e incluso, José María, también te agradezco el material visual porque son bastantes e incluso son más amplios de lo que se muestran en la presentación, pero creo que es una muy buena guía para toda la gente que nos está viendo. Entonces, Enrique, si José María ya nos está hablando de los cambios y nos enfocamos directamente a la parte de justicia y administración, ¿cuáles son los beneficios que va a tener esta parte que nace de esos cambios? Claro. Mira, Rebeca, la verdad es que a mí me llama la atención siempre romper con un sistema legal tan arraigado, digamos, y darle una nueva connotación, pues es todo un reto. Te diría que para mí esos beneficios principalmente se encierran en los siguientes. Los cambios tienen a darle a los juicios laborales una rapidez, inmediatez, una mayor seguridad jurídica, diría yo. Hay un tema importante que ya viene desde la ley del 2012 de limitar el tema de los salarios caídos. Los juicios laborales en México se hacían interminables, duraban años. Ya desde el 2012 se limita a un año y después una fórmula de 15 meses con un interés que va obviamente incrementándose por el tiempo del juicio, pero ahora se pretende que estos juicios pues, duren aproximadamente 6 meses. Entonces ahí va la connotación de esta rapidez. Y diría yo que son procesos que se van a dar muchísimo más auténticos. Creo que en el mundo laboral un gran porcentaje de los juicios eran, digámosle, una ficción jurídica. Hay veces se decía que esas demandas laborales era toda una serie pues, y diría yo, en varios casos, de falsedades o de historias ahí, digo, exageradas, del trabajador que laboraba a diario 20 horas extras, o sea, los salarios se incrementaban, siempre los despidos supuestamente eran en la entrada de la puerta principal de la empresa, o sea, ya veníamos con una serie de situaciones que yo creo que ahora se van a terminar evidentemente. Relacionado a la rapidez que conlleva ahora estos procesos, Rebeca, te diría que en términos generales, pues dejamos a las juntas de conciliación y arbitraje que van a seguir ellas en existencia hasta terminar todos los asuntos que tienen encomendados y obviamente ahorita arrancan, iban a ser 10, finalmente ahorita en octubre van a ser 8 estados los que arrancan ya con sus tribunales laborales, te diría yo Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas, etcétera. Estos estados entran ya con la formación de estos tribunales y dejarán de recibir las juntas de conciliación y arbitraje demandas laborales y ahora cuando suceda una controversia de carácter individual, hablando de esos estados, pues los trabajadores van a tener primero que agotar una etapa conciliatoria que dura aproximadamente, puede durar hasta 45 días, pero ya inmediatamente después, si no se llega a un arreglo entre el trabajador y la empresa, pues de manera inmediata se podrá presentar la demanda laboral y la demanda laboral es lo que te digo, se pretende que en 6 meses esté solucionada. Eso imagínate para todos los que nos están escuchando
y que hayan administrado o gestionado conflictos de demandas laborales, pues han de estar totalmente sorprendidos, porque hay veces en la pura etapa de emplazar a la empresa nos tardábamos esos 6 meses, ¿no? Entonces, y bueno, independientemente de eso, creo que también, José María, Rebeca, ya también tira la línea de algunas cosas que para mí en lo personal, aparte de este proceso que ya en la demanda laboral hay una etapa escrita interesante porque las demandas laborales ya se van a presentar con las pruebas respectivamente y el patrón o el empleador tiene 15 días, o sea, 15 días, en donde tendrá que contestar y tendrá que acompañar sus pruebas. Como los que nos dedicamos a esto, en los anteriores juicios, entre lo que venía y la primer audiencia y etcétera, etcétera, pues se le daba mucha oportunidad a las empresas pues de poder conseguir el contrato, que el recibo no está aquí, está en una bodega, etcétera, etcétera. Ahora imagínate que cuando tienes 15 días una vez que te notifican, pues vas a tener que tener una rapidez en proporcionarle a tu abogado, pues diría al día siguiente para que tenga algún lapso de días y pueda contestar la demanda. Entonces, yo creo que ahí, digo, si es un beneficio, por un lado, que se lleven tan rápido estos juicios, pero por el otro, Rebeca, pues sí, al empleador, pues sí le ponen una presión, diría yo, bastante puntual en tener preparado y tener lista toda esa información y documentación que va a ser necesaria para defenderse en un juicio laboral. También ya se señaló los medios electrónicos, para mí me encanta, ya vienen desde el 2012. Yo creo que hay que dejar de perder el miedo en el tema patronal y utilizar, pues, y cada vez la tecnología pues nos invade más en todos los sentidos. Entonces, pues los medios electrónicos están perfectamente regulados actualmente en la Ley Federal del Trabajo y creo que hay que perderle el miedo y utilizarlos. Obviamente hay que saber cómo se vinculan esas herramientas tecnológicas en el uso que tendrán los trabajadores con las mismas, pero pues bueno, existe la forma y hay que hacerlo. Y te diría que otras dos cosas a mí que también un tema que le va a llamar mucho la atención a la audiencia es el tema de que ahora tú, si tienes un trabajador de menor de 1 año, son eventuales o es trabajador del hogar, ya se dejó el término de doméstico, o es una persona de confianza, pues ya puedes ir perfectamente ante la Junta y depositar su liquidación y decir, pues hasta aquí llegamos y terminar la relación de trabajo. Eso rompe un precedente que siempre ha existido en nuestros principios de doctrina de la Ley Federal del Trabajo, que se llama el principio de la estabilidad en el empleo. Creo que esto es algo sumamente novedoso y que las compañías, pues ya simplemente cuando tienen un ejecutivo hay una interrelación muy activa de carácter de confianza y quieren prescindir de sus servicios, pues lo puedan hacer, obviamente, depositando todo el tema relacionado con su indemnización. Y los otros temas, yo creo que la ley es apasionante, te digo que muchos principios ya vienen desde el 2012, ahora varios de ellos se repiten o se les moldea o se perfeccionan, y te diría que ahora pues hay que utilizarlos, y más por la etapa tan crítica que estamos viviendo. Por ejemplo, ya puede establecer contratos del pago de salario por hora, lo cual anteriormente no se podía. Hay una serie de modalidades para contratar a la gente a prueba, por capacitación, en fin, yo creo que se insertan muchos conceptos, las jornadas de trabajo, pues, cómo puedas, digamos, utilizarlas en beneficio, yo creo que mutuamente, tanto del trabajador como de la empresa. Entonces, en fin, creo que la ley como tal, como está diseñada, ofrece una gran oportunidad para poderla utilizar e incorporarlos. Sin embargo, pues bueno, hay que estar conscientes que la manera como veníamos administrando nuestros documentos, nuestros elementos de la relación laboral,
a como ahora se van a dar, creo que van a cambiar en muchos sentidos. José María, ¿tú no quieres aportar nada en esta? Sí, si me permites agregar que en esta exposición hay un par de cosas que son significativamente relevantes. En primer lugar, el proceso de conciliación, pues no es tanto una negociación en donde el trabajador va a ver si le dan la venia de que le paguen cuando menos el 50%, que es la métrica acostumbrada a pagar en la Junta de Conciliación Arbitraje. No, señor. O sea, el principio fundamental, y como bien lo mencionó Enrique, si no quiere la empresa entrar en una circunstancia porque no hay derecho a reclamar, simplemente vas y depositas las cantidades correspondientes a su indemnización, que corresponde a montos exponencialmente más reducidos y que Enrique mencionará en un momento más, yo asumo, pero que además tiene una naturaleza completamente diferente, o sea, es cumplir la normatividad, proteger el derecho del trabajador y exigirle al patrón que tenga toda la documentación necesaria para poder sustentar su dicho. Y esto, como bien lo menciona, requiere, por un lado, que las empresas tengamos todo nuestros documentos en orden, incluyendo en nuestras casas. Si tenemos un trabajador doméstico, ¿sí? Pues tenemos que tener nuestra documentación en orden porque la vulnerabilidad de un juicio depende que podamos defendernos, ¿sí? Y no exponernos a un laudo ilegal o injusto. Pero esto nos forza a tener sistemáticamente, no importa el tamaño de la compañía, toda nuestra documentación, ya sea la miscelánea de la esquina que tiene 2 trabajadores, a las empresas mega grandes que tienen 2,000, 15,000 internacionales, etcétera, tener los documentos completos y bien establecidos de acuerdo a las nuevas leyes. Y como mencionaba, en los cuerpos de conciliación, la formación que se le está dando a estos equipos de conciliadores es mucho más definida, más clara, siguiendo un parámetro de formación totalmente dedicado para que se sigan las leyes, para que se proteja al trabajador y a la empresa en lo que a su derecho, bajo la nueva reforma, les confiere. Oye, y era justamente lo que mencionaste hace un momento, era lo que quería preguntarles. ¿Cómo afectan estas nuevas dinámicas al empresario? Porque bien, Enrique expuso, todo va a ser más rápido, tienes que estar más preparado, los medios electrónicos. Entonces, ¿cuáles serían los retos para la empresa? Porque yo les puedo decir que si no están preparados, estos cambios les van a afectar y en vez de beneficiarlos, o sea, de ser beneficios, se van a convertir en riesgos. Entonces, ¿cuáles son los retos que la empresa tiene que tener en mente? O sea, ¿cuáles son los riesgos puntuales en los que se tiene que poner a chambear? Pues mira, el primero, cambiarse el cassette de que las cosas ya no se van a poder seguir haciendo igual, en donde creo que, te diría yo, que los 3 universos de trabajadores, empleadores, abogados laboralistas, sindicatos, pues había ya un área de confort, de manejarnos en las juntas de conciliación y arbitraje con virtudes y con unos vicios también tremendos. Y en la medida que entiendes que eso ya cambió, pues yo creo que es el primer paso, ¿no? O sea, lo segundo que te diría es que tienes que conocer de qué se tratan esos cambios. El no conocerlos, pues entras en una zona pues muy complicada y que al final del camino, como menciona José María, entras en un tema de vulnerabilidad, de cuando entres a un juicio y, por ejemplo, no conozcas que ahora la rapidez es impresionante, y tú piensas que vas a tener meses para buscar el recibo de pago o el contrato que está ahí en un cajón olvidado, pues de entrada pues vas a estar vulnerable y si no acompañas dentro de una vez que te emplazaron, dentro de 15 días vas a contestar la demanda, tus pruebas, pues ya perdiste una oportunidad para poderte defender y hacer valer tus excepciones
oportunamente planteado. Entonces, yo creo, esa parte para mí es fundamental, Rebeca. La segunda que te diría es que al ser estos juicios mucho más reales, que valga la pena mencionarlo, la ley actualmente ya prohíbe, sanciona y criminaliza el que te conduzcas con falsedad. Entonces, por eso mismo, digamos, ya la ley tiene todos los dientes para quien se someta o quien realice ese tipo de conductas procesalmente hablando, habrá una sanción. Entonces, ¿a qué llegó? Es que serán juicios, pues evidentemente, más atendiendo a la realidad de lo que haya sucedido en una relación laboral. Pero para mí, algo bien complicado es que dentro del sistema que teníamos anteriormente, cuando tú como patrón o empleador no tenías una defensa, una excepción, había algo que lo que nosotros le llamamos el ofrecer el trabajo. El ofrecer el trabajo de buena fe significaba al trabajador decirle, yo nunca te despedí y regrésate a trabajar en los mismos términos y condiciones que lo venías haciendo. ¿Y eso qué pasaba? Procesalmente le revertía yo la carga de la prueba de que quien tenía que acreditar si el ofrecimiento del trabajo había sido de buena fe, quien tenía que acreditar el despido era el trabajador. Entonces, imagínate, esto era una posición relativamente cómoda del sector patronal, no te despedí, regrésate a trabajar, y luego lo peor, porque se regresaban a trabajar, lo volvían a despedir, y así nos la pasábamos 6 juicios en 10 años. Entonces, ahora esa figura dejó de existir en nuestra legislación. Entonces, ¿eso qué significa? Que la defensa o excepción, porque ya era muy práctico ofrecer el trabajo, pues para revertir la carga probatoria. Eso ya se terminó. Entonces, ahora sí los abogados, conforme a lo que le provea su cliente, la empresa, tendrá que defender, es decir, si renunció el trabajador, si le rescindiste el contrato, si hay una inexistencia del despido, si el señor abandonó. O sea, Rebeca, el patrón ahora sí tiene que probar. O sea, no se vale ya esta figura que te comento. Y esa era una cotidianidad en todos los juicios laborales, hacerlo. Entonces, atendiendo a esto, pues revierte todavía mayor importancia el estar listo, y realmente yo creo que las empresas ahora realmente se irán a un juicio pues cuando tengas estos elementos, o sea, de los que te platico, una renuncia, si hubo una rescisión que fue justificada porque el trabajador cometió X conducta irregular que está sancionada en la ley, etcétera. Pero si no, creo que la propia forma como está estructurada la ley actualmente te orilla a que si no vas a tener elementos para esa defensa, pues lo que tienes que hacer en esa etapa conciliatoria, si es que sí despediste a un empleado, pues es ofrecerle realmente el pago pues, de su indemnización. Y como dice José María, el tema de la conciliación se pretende que en México ya sea muy profesionalizada, no como estábamos acostumbrados los abogados, todo mundo medio gritando en una junta, algunos otros abogados de otras materias decían que era como un mercadeo, ya había unas métricas, 1 mes y medio, 2 meses, te doy partes proporcionales. Eso cambia. Ahora, con gente muchísimo más profesional, en una autoridad que es el Centro de Conciliación, pues te van a venir, insisto, hay toda una ciencia respecto al tema de la mediación, de la conciliación, de este tipo de asuntos. Yo ya no creo que quien quiera seguir con esa métrica, pues ya no va como que adecuarse muy bien a estos esquemas. Entonces, te diría que esas cosas, entre muchas otras, creo que hay que conocerlas y finalmente yo te diría que la pandemia, si en algo, algunas cosas positivas se pueden rescatar, es que a los abogados laboralistas, y debería de ser a la gente de recursos humanos,
estos cambios de 8 estados ya entran ahorita el 1 de octubre, creo que se va a cambiar a un mes después, acaba de decir la Secretaría del Trabajo. Pues nos ha dado oportunidad a ponernos a estudiar, a ponernos a realmente aceptar que ya viene esto. Y bueno, en el Estado de México, que es uno de los estados, a partir del 1 de noviembre, quien sea despedido o simplemente haya un conflicto individual, ya no irá a presentar su demanda a la Junta seguirá terminando todo lo que tenía corriendo y serán ya estos tribunales y será el centro de conciliación, qué abogados, qué personas de la empresa van a ir a atender ese proceso, hasta para atender los nuevos juicios se necesitan poderes notariales diferentes, no puedes utilizar los mismos que utilizabas para las juntas de conciliación. Entonces, si ven, pudiéramos hacer todo un checklist de muchas cosas que las empresas, que obviamente, pues yo no le veo como una afectación para los empresarios, pero pues que sí, todos nos tenemos que poner las pilas para estar acorde con esta nueva realidad. Sí, y como bien menciona Enrique, la realidad del asunto es que hay mucho más rigidez en los protocolos de documentación. Por lo tanto, todos los empresarios que tienen trabajadores a su servicio deben de tener un protocolo de registro para cumplir con las normas muy estricto, para poderse defender en caso de que exista alguna circunstancia que requiera elementos probatorios, documentales de su dicho. Eso se vuelve esencial y obviamente, como lo dice Enrique, pues no lo manden al archivo muerto, o sea, lo tienen que tener fehaciente, fresco, a la mano, pero ya no estamos en un proceso en el que dependemos del documento firmado y que si la firma no está bien. Hay una serie de herramientas ya hoy día que se incluyen los elementos tecnológicos que facilita inclusive el archivo, la documentación de las actuaciones y todo el proceso que en el desempeño del trabajo el trabajador hace y le permite a la empresa registrar electrónicamente para poder probar su dicho. Ahora, no perdamos de vista que si bien es cierto, esto representa una monserga porque hay que trabajar y hay que armar y hay que definir una estrategia para cómo lo voy a documentar ahora, tiene un montón de beneficios, cosas que antes no teníamos a la mano, como lo mencionó Enrique, no teníamos la oportunidad de una jornada flexible, ya la tenemos, podemos hacer algo inteligente, benéfico y que con el trabajo organizado junto con el trabajador se pueden lograr cosas realmente fáciles para tratar de lograr que nuestro equipo nos ayude de una manera más eficiente a salir de la pandemia y abre escenarios como para el home office, como para delimitar las jornadas de trabajo a las necesidades propias del trabajo y no estrictamente a lo que limita o facilita la ley. Y obviamente simplemente requiere de protocolos de documentación diferentes. Y ojo, a mí me encanta hablar de la parte de la comunicación, que es de una responsabilidad de ambas vías, ¿no? Porque como el líder, la empresa, el sindicato, tiene esta responsabilidad de, oye, estos son tus derechos, ahora tienes libertad para esto y puedes exigir esto. El empleado también tiene que tener la responsabilidad de, oye, me voy a instruir, ¿sabes? O sea, como que si me da la oportunidad, yo voy y lo aprendo, porque entonces si no, yo no puedo reclamar eso que por derecho ahora es mío también. Sí, Entonces, y extraordinarias, como lo menciona Rebeca. O sea, la Secretaría de Trabajo ha hecho un esfuerzo extraordinario en montar todo lo que son los derechos, las obligaciones que puede tener un trabajador en estos protocolos electrónicos de capacitación estupendamente bien armados, en los cuales no podemos ocultar. No le digas al trabajador, mire, ese ya hace como que sabe o ya se enteró que tiene. Está disponible para todos. Entonces, la postura del criterio y el cambio debe de ser de aprovechar esto para abrir y repartir responsabilidad sobre esto. totalmente. Me voy a ir con una última parte que creo que es algo que la gente se va a llevar muy en mente cuando salga de este webinar y es cómo
¿Qué debe hacer la empresa para prepararse ante estos cambios? ¿Qué estrategia le darían ustedes, les recomendarían a las personas que nos están viendo que deben empezar a realizar para abarcar de una manera, yo diría, eficiente los cambios que hemos venido mencionando? Claro, si me permites, por ahí tenemos una presentacioncita que es un protocolo bastante sencillo en la explicación. Lo tenemos resumido porque son muchos los componentes que tiene, pero en primer lugar yo te diría que como empresa tenemos que definir una estrategia. O sea, tenemos que entender que el cambio es ineludible, ya está aquí y no hay marcha para atrás y no hay, voy a regresar a las viejas prácticas, me voy a esperar hasta que no me caiga una inspección, mira, ya que nos demanden, vemos cómo le hacemos, sino desde el día de hoy, todas las empresas chiquitas, pymes, medianas, micro y grandes corporaciones necesitan tener claro cómo lo van a hacer, definir un grupo de responsables para que se encarguen de estos protocolos. Primero, teniendo los responsables, hay que seguir con entender en dónde están. Este grupo de responsables debe de entender cuáles son los cambios, en qué consisten, formarse y capacitarse en cuáles son la realidad de los derechos, no temores infundados, no rumores, sino con claridad de ley, qué es lo que tengo derecho como compañía para poderlo aprovechar, cuáles son mis obligaciones y a partir de ese momento hacer una auditoría de cumplimiento de la normatividad para saber en dónde cumplo, en dónde me falta y qué voy a hacer para cumplir. Obviamente tengo que hacer un diagnóstico del clima laboral, de cuál es mi situación en mi estado de comunicación, el sentir del trabajador con respecto a sus supervisores, el sentir de los líderes y de los supervisores en relación a la nueva estrategia, los cambios y cómo piensan actuar, porque este es el parteaguas, es la voluntad del equipo de trabajo de cómo vamos a mejorar, no cómo nos vamos a defender de un ataque, es cómo podemos aprovechar esto juntos para mejorar y sacar la mayor ventaja de lo que estas leyes nos traen como oportunidad. No lo veamos como una amenaza, veámoslo como una oportunidad y la única manera de quitarse el miedo es de conocer la realidad. Obviamente hay que entender el mercado laboral, cómo están, cuáles son las condiciones de pago, requiere de un nivel de expertise más alto. Requerimos de estar mejor informados de lo que hay en nuestro entorno para tomar mejores decisiones, ser más sabios y no pues a ver qué me dice mi compadre, mira, al rato le pregunto, no, tenemos que tener de primera mano la información para poder dar respuestas concretas, conocer con quién cuento. ¿Sí? ¿Quiénes son mis equipos talentosos? ¿Quiénes son líderes futuros en mi equipo de trabajo? Porque más allá de lo que me obliga la ley, tengo que entender claramente en dónde estoy, cuáles son mis herramientas y mis capacidades. Hablando de fuerza, de poder, de trabajo, ¿sí? Las personas y sus talentos son la piedra angular para lograr que el equipo no nada más enfrente el problema, encuentre oportunidades que no se han visto y que supere la situación tan delicada a la que estamos. Si me quieres pasar a la siguiente slide, por favor, nada más para dar los puntos faltantes. Ahí tenemos la información de todo lo que sucede en nuestro entorno, eso ya lo mencioné, pero también necesitamos conocer de la parte colectiva qué hay, quiénes son, qué está pasando y tener una mejor comunicación con nuestro personal. No es el personal del sindicato, es la herramienta de trabajo, el valor del recurso humano con el cual, con buena voluntad, con confianza, podemos sacar los problemas adelante. ¿Sí? ¿Quiénes hay ahí con quienes podemos construir una buena relación en donde hay brechas de confianza entre nuestros equipos de trabajo que necesitan ser atendidas? Porque si yo no te creo y no confío en ti, no hay forma que podamos avanzar. Por lo tanto, necesitamos hacer trabajos de cambio organizacional, de clara comunicación y sobre todo abrir la empatía, porque así como nosotros como individuos, líderes de negocios, estamos espantados, el trabajador, todos nosotros como seres humanos, estamos preocupados no nada más por la condición económica tan tétrica y tan compleja que leemos todos los días en los periódicos, también por nuestra salud,
la salud personal de cada uno de nosotros y el riesgo que ponemos a todos nuestros familiares y nuestros seres queridos simplemente por salir de la casa a trabajar, a comprar el súper, lo que sea, ponemos en exposición a toda la familia y eso es algo que todos los líderes de compañía debemos de poder escuchar. Claro, obviamente tenemos que establecer cuál es el plan de trabajo con el que vamos a ejecutar aquellos incumplimientos o actividades que están incompletas en materia de normatividad, no nada más para taparle el ojo al macho por si nos cae la inspección, sino para aprovechar lo que estas nuevas leyes nos brindan, que es un criterio de apertura, de aprovechar más práctico, más rápido y obviamente con la solemnidad de confiar un poco más en la impartición de justicia para todos los que trabajemos. Sí, yo agregaría en complemento a lo que menciona José María, Rebeca, que, o sea, yo siempre hago este análisis, ahora sí que dependiendo a qué sector nos estemos refiriendo. Y me explico en mi sentido. Si eres una empresa grande, estoy hablando de más de 50 trabajadores en adelante, pues te diría yo que inclusive por la serie de auditorías que estas empresas normalmente tienen, asumiría que gran parte de todos estos temas que estamos hablando de, oye, sé preventivo, ten gente especializada, que conozca sobre de estos temas, antes de que se genere un conflicto individual y vaya al centro de conciliación, pues igual y lo arreglas mejor internamente, o sea, tienen sus procesos, sus documentos, etcétera. Digo, hay sus excepciones que de pronto, no obstante tener todos estos controles de auditoría, pues cuando sucede una bronca, pues no se encuentra el contrato de trabajo y resulta que si le rescindiste por falta de probidad, ahora los documentos que eran prueba fundamental, pues ya no aparecen, o sea, de que se dan esos casos, se dan esos casos. Ahora hay que tener, digo, siempre debería de haber sido, pero ahora muchísimo más cuidado en el control o administración de esos recursos. Pero te diría que el reto más importante está con las pymes. O sea, todo mundo, no hay excepción, desde un trabajador del hogar, como se mencionó al inicio de la plática, pues ya tienes que tener regulado su prestación de su servicio, lo deberías de tener en el Seguro Social, etcétera, etcétera. El tema es que como hay un tema ahí, yo creo, cultural, de que, pues, no sé si es apatía o no, porque me llama mucho la atención, Rebeca, en México, a partir de ahora que se ha intensificado todo este tema tributario, de contribuciones, de impuestos, yo asumiría, todo el mundo andamos con nuestros papeles, tratamos de estar en súper en orden, etcétera, etcétera. En el tema laboral, como que esto se ha dejado históricamente, quizás, no sé si porque como ya era un modelo con N número de vicios, ya hablo de las juntas de conciliación y arbitraje, pero que al final del camino funcionaba y ahí terminabas negociando en tu mes y medio, 2 meses, y etcétera, pues nos volvíamos todos los del mundo laboral, como una gestión de administración de juicios, ¿no? O sea, y ya iban, claro, de 200, 300 juicios que algunas compañías tienen, pues de pronto sí, por ahí surgía uno que pues se nos iba de las manos y pues ahí sí, ¿no? Se prendían todas las alertas, focos rojos y demás. Pero en lo demás, pues vas transitando. Yo creo que ahora eso cambia radicalmente y creo que no importa si estás en una pyme, si desde lo más, creo que, digamos, una cosa muy práctica que varios me entenderán, de alguien que trabaja en tu casa, un vigilante, etcétera. Lo que te orilla ahora esta normativa es que lo tienes que tener regulado, que lo debes de tener documentado. Entonces, creo que ahí una peluquería, etcétera, o sea, no importa.
Y bueno, más aún, pues las compañías grandes que pues tienen que, yo concluiría diciéndote que pues, tienen que hacer un diagnóstico de qué obligaciones son ahora las que te impone. Los trabajadores creo evidentemente que van a estar mayormente informados. Es impresionante también el gobierno cómo ahora, eso me llama mucho la atención, bombardea, bombardea, bombardea con circulares, con documentos, etcétera, porque pretende eso, pues que todo el mundo a todo nivel conozcan pues, sus derechos. Y entonces, pues cada vez la gente va a estar más politizada, con mayor, diría yo, conocimiento de sus derechos, y es evidente que, pues, van a haber más conflictos, indudablemente. Pero, pues bueno, hay que estar preparados y creo que también, pues asesorándose. Yo pues si no soy fiscalista, pues tiendo a ir con un contador que sabe del tema. Creo que en el tema en materia laboral también eso debe de pasar, buscar a la gente, a los asesores que conozcan de este tipo de temas y puedan brindarles las ayudas a pymes, a grandes empresas, etcétera. No dependiendo de cuántos trabajadores tienes. Claro, y Enrique, yo les puedo asegurar que esto más de un cambio constitucional, laboral, de reforma, va a ser un cambio cultural muy fuerte. Y nos podríamos echar un webinar completo hablando de eso, cómo se hacían las prácticas en los juicios, en los entes gubernamentales, en mil cosas, en mil lugares, y no acabaríamos. Pero creo que sí, sin duda es un reto muy grande, es un reto muy, muy, muy grande. Les agradezco muchísimo el conocimiento que nos han compartido en este foro. Nos vamos a pasar con la dinámica de preguntas y respuestas. La verdad estoy viendo que ya tenemos varias, entonces si les parece bien, nos vamos para allá, ¿vale? Ok. Bueno, a ver, tenemos una primera pregunta que nos manda Guillermo López. Él nos dice, ¿qué piensan de la obligatoriedad de agotar la instancia conciliadora previo a la prestación de la demanda, de la presentación de la demanda? ¿Podría considerarse violatorio de derechos al retrasar el acceso a la justicia, en el entendido de que se trata de una etapa que por su naturaleza conciliadora deberá ser voluntaria? Si me permite, Rebeca, contestar brevemente. Sí, simplemente que el arranque tiene tiempos muy estrictos y tiene un tiempo límite. A diferencia de alguna otra época en la que estas etapas conciliatorias con ciertas artimañas, chicanas, podíamos extender el periodo de plática por una cosa u otra, inclusive hasta el momento en el que estuviéramos preparados documentalmente para entrar de litigio, simplemente forzar con tiempo al trabajador, como bien lo señala Guillermo. La realidad es que tiene marcado 45 días límite. Es decir, no puede pasar el periodo de conciliación más de 45 días. Si se llega al día 45, inmediatamente se mueve a la siguiente etapa del proceso. Claro, 45 días siguen siendo un periodo de espera que pudiera ser desgastante, especialmente para el trabajador que está sin subvención económica durante este periodo, pero la expectativa es que el tiempo de arranque para el juicio, exigiendo todo el protocolo de documentación, lo haga mucho más expedito. ¿Sí? Y claro, si se llega a un buen acuerdo, ya está, pero si no, sumariamente se continuará de una manera clara y transparente, sabiendo los tiempos límites que el Departamento de Justicia Laboral deberá de respetar siempre para continuar su proceso. Sí, yo agregaría en complemento que no considero que sea inconstitucional. Todo proceso, bueno, de litigioso tiene una etapa conciliatoria en materia familiar, en materia civil, etcétera. O sea, y el término de los 45 días es como máximo. Asumiría yo que entras, el reto será de estos organismos. Yo creo que, no creo, le va a invertir un presupuesto importante, todo va a ser electrónico, un buzón, tú llenas, va a ser bastante expedito.
Y los 45 días es por el tiempo que te puedas tardar, en donde la conciliación no nada más es de un solo día, a lo mejor asuntos evidentemente muy complejos que lleven un determinado número de reuniones para llegar a un final satisfactorio, pero si en la primera te sientas y no llegas a un arreglo, pues contán, te van a dar tu constancia, que es la que tienes que presentar para irte al tribunal, y en una semana ya brincaste al tribunal laboral para hacer valer ya de manera jurisdiccional tus derechos que estés reclamando. Entonces los 45 días, digamos, es como máximo, pero y me imagino van a ser pocas, desde la primera sentada. Si no hubo un acuerdo, pues tan. El tema es que te den rápido, y yo creo que así va a ser. Te van a dar rápido la cita, va a ser todo electrónico, te llegas, no hay aveniencia, next, vámonos al tribunal, ¿no? Oigan, y nos preguntan si esos 45 días son hábiles o naturales. Son hábiles. Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias por la pregunta, por la respuesta. Nos vamos a pasar a otra de Juan Alberto Sánchez. Él dice, abogados de trabajadores están recomendando que abandonen para demandar despido injustificado. La empresa queda en estado de indefensión. ¿Cuál sería la recomendación para la empresa? Normalmente y hasta la fecha, uno de los procesos prácticos sigue siendo documentar la ausencia. La ausencia del trabajador, al haber abandonado, implica que no se presenta a laborar, y la forma de documentar tiene que ver mucho con si se está designado en un centro de trabajo en donde se puede proceder a documentar la falta, la ausencia, de alguna manera. No hablamos de tarjetas, pero ya hoy día hay sistemas electrónicos mucho más flexibles en donde se puede evidenciar la ausencia del trabajador, ¿sí? Y obviamente el descuento como tal de los días de ausencia en el recibo de pago se hace un elemento crítico. ¿Por qué? En el pasado, para poder utilizar el recibo de pago para evidenciar la falta del trabajador que cubriera más de 4 días, ¿sí? Se requería la firma del trabajador. Hoy día, el hecho de que el recibo que se expide tiene que venir con el timbraje de la Secretaría del Trabajo, que se registra ante la empresa con su deducibilidad, que es una de las consecuencias del timbrado, así como para el trabajador, pero se vuelve un elemento de evidencia que se te pagó y que en consecuencia de ello se puede hacer tácita la presunción de que al no quejarte porque el recibo es incompleto, ¿sí? Se asume que te lo descuento con validez, pero hay una evidencia electrónica que no requiere la firma explícita del trabajador, ¿sí? Obviamente hay otra serie de elementos que pueden valer, como son grabaciones, correos y otro tipo de estructuras que pueden dar como fe de que no está el trabajador en sus labores. Esa pregunta, nada más señalar que es de las cuestiones más difíciles de poder responder, y lo señalaría yo por estas razones. El abandono del trabajo es una figura, por lo menos a razón de todos los antecedentes jurisprudenciales que tenemos, muy compleja de acreditar. Es la intención del trabajador de dejar ya su trabajo porque le manifestó a un grupo de personas su intención de irse a otros. Y esa figura, que es el abandono del trabajo, perfectamente bien sancionada y digamos, interpretada por los tribunales colegiados, digamos, no es la misma del que deja de presentarse a trabajar. Y ahí es donde lo que menciona José María, pues, cuando tienes un trabajador que se deja de presentar a trabajar, pero después con un recibo, después le volviste a pagar y tienes más de 4 faltas, pues bueno, pues está de bola a bola y ya tienes el asunto ganado. El tema normalmente es que el último día que se presentó a trabajar, el trabajador va a decir que ese fue despedido. Pero ahí es donde entran estos temas, Rebeca, que te digo que ahora hay una exhortación, está sancionado, de que la relatoría de los hechos tiene que ser muy real. O sea, antes todo el mundo utilizaba esas situaciones. O sea,
ya estoy harto de mi chamba, no, ya déjate de presentar y vamos a decir que te despidieron en la puerta de entrada, punto. Y el patrón te decía, oye, vamos a rescindirle porque pues, por ausencias, pues ¿cuál? Si el último día que se presentó dice, va a decir en su demanda falsa que lo corrieron en la entrada, que lo despidieron. Entonces, yo creo, esta pregunta que hace esta persona es muy interesante ver a la luz de lo que vamos a brincar y donde atendiendo que lo que se diga ahí ya son hechos no ficticios. Manejábamos mucha ficción en los temas laborales anteriormente, pues quiero ver también, aunque hay una presunción de que las demandas laborales también en los nuevos tribunales está el principio indubio pro reo, que es el que hay una presunción que es cierto lo que él dice, eso no lo exime de que lo va a tener que probar. Y ya veremos, como ya no tengo la reversión, porque antes en ese tipo de asuntos era muy sencillo decir, no, yo no te despedí, lo que te platicaba de la reversión de la carga de la prueba, pues ahora habrá que ver cómo habrá que abordar, porque es evidente, ¿por qué le voy a pagar a alguien que se dejó de presentar? Entonces yo creo que ahí se van a abrir figuras, te diría que nuevas, a razón de lo que veníamos manejando anteriormente. Pero eso es algo muy constante que sucede normalmente cuando alguien tiene un conflicto. El trabajador, su abogado, le recomendaba, tú ya deja de trabajar y por el otro lado, pues entrabas en todas estas complicaciones. Correcto, perfecto. Les voy a leer un comentario que Rocío Casáis nos manda y también nos hace una pregunta. Entonces, ella dice que así como es importante manifestar al trabajador cuáles son sus derechos, será necesario que estos estén conscientes que deben cumplir con sus obligaciones. Entonces, muy cierto. Claro. Y ella pregunta, ¿qué pasa con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo? Pues va a seguir existiendo y de hecho va a poder apoyar a un trabajador en esta etapa conciliatoria para representarlo como en la actualidad sucede. O sea, esa figura no va a desaparecer. Ok. Sí, vale. La antesala para el periodo de conciliación. Perfecto. Juan Alberto nos manda otra y nos pregunta, ¿cuáles serían esas herramientas para poder probar el dicho con elementos electrónicos? Como lo mencionaba yo, el depósito per se, así como el recibo timbrado, se vuelven una herramienta que al ya no requerir de la firma del trabajador para garantizar la evidencia del mismo, puesto que ya no necesariamente es obligatorio el pagar en efectivo, entendiendo que efectivo también es un depósito, la transferencia electrónica, que es más fácil de documentar, que además tiene una validación jurídica ante otra instancia, que en este caso es el SAT, ¿sí? Establece a partir de ahí una condición clara de que se cumplió con la acción de pago, con los componentes que incluye el desglose correspondiente de este mismo pago, ya sea los elementos de retención y los elementos de bono, salario, tiempo extra que compongan este pago. Sí, el tema de los recibos es apasionante porque pues sí siempre había problema para acreditar pago de prestaciones o algo. Los recibos, insisto, ley de Murphy, no aparecían, se habían perdido, no los había firmado el trabajador. Y ahora con este tema de que los CDFIs simplemente tú los vas a ofrecer, sí tienes que ofrecer como medio de perfeccionamiento el cotejo con el portal de lo que esté subido en la plataforma del SAT, hacen prueba plena. Entonces, imagínate, en negocios que tienen una dispersión geográfica por México impresionante, o estás hablando de una planta de 2,000 empleados, pues simplemente hasta el paperless de evitarte el archivo y demás de toda esa información, pues conlleva un beneficio. Ahí está un beneficio de lo que era tu segunda pregunta, pues claro y evidente. Quien no la sepa, imagínate que una empresa grande no sepa que esto ya lo puede hacer así y seguir archivando y seguir imprimiendo, y diría yo hasta temas ecológicos, etcétera, de papel, pues cuando ya no tienes necesidad de hacerlo. Y yo sí creo que el tema de los medios electrónicos, este es uno de ellos, pero
lo que dice la ley, yo ya, este fue un proyecto que alguna vez hice yo con algún socio hace 20 años, todo el mundo nos tiraba de locos en los medios electrónicos en materia laboral. El día de hoy ya es una realidad, o sea, y tampoco ya no es tan costoso. Hay en el número de herramientas de manera muy accesible para la firma electrónica por parte del trabajador o la FEA, que es un poco más sofisticada, pero ya está ahí, ya está permitido. Ahora, ojo, no nada más es implementarla. El arte de esto es cómo vinculas al trabajador con esos medios electrónicos. Y ahí es donde sí te tiene que ayudar un abogado, en donde tengas que hacer un documento, en donde sí tenga que ser la firma autógrafa, en donde nos pongamos de acuerdo que así va a funcionar y que voy a tener esta firma electrónica, la ley la define perfectamente, y sí tienes que no nada más es darte un password y ya esa es una firma electrónica porque alguien así lo entendería, y ya con esa nos vamos, y cuando venga el juicio, pues ya nada más digo que hagan una pericial en informática en tu computador. No. Conlleva muchas otras cosas, pero el tema es que ya todo se puede, y creo que va a facilitar mucho la administración de todos estos elementos que para el tema de un juicio se van a necesitar. Vale. Ya son 5:33, llevamos 3 minutos de más, pero le pido al público que nos acompañe para que los expertos respondan una pregunta más. Nos las manda Víctor Mendoza. Y él nos dice, al momento de realizar una desvinculación laboral, cada empresa tiene formatos que se deben llenar para que se haga conforme a la ley. ¿Recomiendan que las empresas deben revisar, actualizar y adecuar estos formatos? Definitivo. Y como bien lo menciona Enrique, el escalamiento al nivel de profesionalidad que requiere, por un lado, la implementación del órgano jurídico de la autoridad, es recíproco hacia quien va a defender a la empresa. Por lo tanto, los abogados que típicamente nos van a asesorar requieren de estar preparados a un nivel de experiencia mucho más alto de lo que antes se requería, siguiendo los lineamientos nuevos que establece la reforma. En consecuencia de ello, lo que teníamos antes debe de ser revisado en detalle, porque el hecho de que lo hagamos por costumbre no quiere decir que está bien hecho. Necesitamos revisarlo con el abogado, con nuestro asesor, que debe de estar bien preparado en la nueva reforma y podernos dar una recomendación puntual de qué debe de contener, qué está mal, cómo lo podemos ensamblar, y en casos tan complejos que pueden resultar muy fáciles en su dinámica práctica una vez instalado, como es la mecánica de recibo electrónico timbrado para poderlo emplear como evidencia de pago, ¿sí? Pero requiere de protocolizarse y que los trabajadores tengan su firma. En fin, son una serie de pasos que hay que diseñar junto con una estrategia bien clara, organizada y orquestada, ¿sí? Pero sí, definitivamente se tiene que hacer esa revisión para poderla actualizar. Sí, yo señalaría que sería difícil sin ver esos documentos del que habla la persona que hizo la pregunta, poderte decir que pues sí, que son los buenos, y que yo creo que sí, a la luz de todos estos temas que hemos platicado en este webinar, pues sí sería conveniente que sus abogados o la gente especializada en relaciones laborales pues le diera una revisada para ver si está alineado. Creo eso era algo de lo que leía yo en algunos artículos preparando esta plática. Todo el mundo dice nos tenemos que alinear a nuestra nueva realidad, y esa quizás sería la respuesta. Si esos documentos están alineados a la nueva realidad, pues van a poder seguir funcionando. Si no están alineados, pero de eso pues, a ver, los tendríamos que revisar y tendría que dar una opinión un especialista en el tema, ¿no? Ok, vale, muchas gracias. Adri, ¿nos haces el favor de poner el contacto de Abelar y Castillo, por favor? Bueno, con esta pregunta damos por terminada la sesión de preguntas y respuestas. La verdad, mucha gente nos siguió mandando preguntas. Hay como 3 que nos faltaron contestar. Para todo el público, aquí les dejamos el contacto de Abelar y Castillo, la cuenta oficial, la pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Entonces,
para cualquier duda, sugerencia que tengan, que quieran asistirse directamente a los expertos, lo pueden hacer por medio de este canal. Entonces, les quiero agradecer nuevamente, José María, Enrique, por la presencia, a todo el público por haberse conectado y acompañarnos en este foro.